Y la próxima fase de nuestro plan para crear la mejor economía es que este Congreso apruebe recortes de impuestos para todos. Y vamos a tener crecimiento en la industria automotriz como jamás se haya visto. Qué bella esa palabra, aranceles. Vienen usando durante décadas los aranceles contra nosotros y es hora de que los usemos en contra de esos países como promedio, la Unión Europea, China, Brasil, India, México y Canadá. Por lo menos en el tono, el día de ayer, en el famoso State of the Union, en este mensaje al Congreso y en el micrófono más grande que tiene cualquier presidente de Estados Unidos para hablarle a la nación, parecía que los 4 años de Biden habían sido borrados, parecía que estaba frente al 5º año de gobierno de Donald Trump consecutivo, al menos así se sintió en el tono, pero también en la duración. El más largo hasta el momento de los 5 que ha pronunciado. Es una tradición que lo escolten, por ejemplo, tanto republicanos como demócratas. Ayer no sucedió eso, no fueron demócratas, no estuvieron ahí presentes. Varios detalles, insisto, varias maneras también de marcar un poco la agenda. Era muy importante escucharlo también, sobre todo por la llegada de los aranceles, insistimos en materia económica, pero también, es muy importante también tener esta lectura política. Y creo que quien lo ha leído muy bien, y lo vemos a través de sus redes sociales, de sus distintos programas también, es el periodista León Krause. Querido León, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te saluda Javier Risco. Al contrario, querido, era un placer saludarte. Oye, pues un poco eso, cuéntanos con seguramente palomitas, algunas seguramente se atoraron por ahí por la garganta, el State of the Union del día de ayer. ¿Qué te pareció? ¿Qué sería lo primero que subrayarías de Donald Trump el día de ayer y los mensajes, tanto a Estados Unidos como a México, León? Pues mira, creo que el contraste más interesante es con ese primer ejercicio de la primera presidencia de Donald Trump. Aquel primer discurso de Trump como presidente en el 2017 fue un discurso conciliador en donde Trump trató de construir puentes. El tono ayer es completamente distinto. Yo he dicho pues repetidamente que este Trump no es el mismo Trump que era hace 8 años, ni siquiera el mismo Trump de hace 4 años. Es un Trump muy distinto y lo vimos ayer con toda claridad, enormemente combativo, regodeándose en la polarización, en la burla, hablándole con una larga lista de medias verdades y una lista todavía más larga de mentiras, de calumnias, de malas interpretaciones a su base electoral, sin pensar en el otro porcentaje del país que no votó por él, que no favorece sus propuestas. Me llamó la atención a qué grado noté combativo a Donald Trump. La política estadounidense está, no sé si irremediablemente enferma, pero claramente enferma de una muy tóxica polarización, Javier. Sí, tienes razón. Los temas, la agenda también enfocada en México. ¿Qué te pareció también el tono? El tono de decir, nos quieren agradar mandándonos estos 29 capos del crimen organizado, mencionando el tema del fentanilo, el tema de la migración también, el enfoque a México, importante también dentro de este discurso. Pues sí, yo te diría que importante porque hay que saber entenderlo a cabalidad, pero muy preocupante, incluso de nuevo con el tono. Trump primero se refiere a México como el territorio al sur de nuestra frontera, me parece que algo así. Sí, es decir, ni siquiera identificando en un principio a nuestro país, de nuevo adelantando esta guerra contra los cárteles de la droga, este tema que sigue dando vueltas en Washington, y no se refiere nada más a una guerra financiera, a hacerle la vida difícil, están hablando de guerra con G mayúscula. ¿Cómo se traducirá eso? Bueno, hay que esperar, pero el tono es ese, y ayer lo vimos en el escenario más solemne posible, no es en una entrevista banquetera y demás, sino es específicamente en el discurso que marca cada capítulo de una presidencia, el discurso del Estado de la Unión, del informe. Así que a mí me deja, no sé si podría yo estar más preocupado, Javier, pero más preocupado. Sí, bueno, y tanto así la respuesta de la propia presidenta. Todavía no acababa el
este discurso y ya había a través de sus redes sociales sacado este video en el cual, bueno, convocaba también a la marcha el próximo domingo. Será muy importante, de acuerdo, insisto, a la voz de la propia presidenta, que tiene una llamada el día de mañana. Vamos a ver el tono. Hoy la tuvo con Trudeau. Sabemos que no está en buenos términos, que cualquier cosa que habla con Trudeau lo expone a través de las redes sociales. Con México ha sido distinto. Vamos a ver, insistimos, qué logra la presidenta el día de mañana. Pero también como algo que tendría que ser muy técnico y muy económico y basado en evidencia del impacto económico que puede tener tanto para Estados Unidos como para México, el tema arancelario, se ha convertido en mensajes políticos uno sobre otro. El hecho de decir ahora sí entran el 4 de marzo, pero ¿qué crees? Un día después decimos, ¿sabes qué? Los automóviles no, pero mañana que hable con ella igual y nos vamos a la mitad. ¿Cómo traslada algo tan delicado, algo que significa tanto también para el pueblo americano, que es la economía, pues este discurso político que es donde pues él es experto? Bueno, pues es exasperante la incertidumbre y la irresponsabilidad que implica esa incertidumbre, sí, en función de la relación bilateral y de la relación de Estados Unidos con el mundo, y no nada más en el tema de esta política arancelaria punitiva. Yo te diría que es importante entender bien lo que pasa con los aranceles. No es nada más una herramienta de extorsión geopolítica, llamémosle así. No lo está usando Trump nada más para obtener beneficios o adelantar su agenda en otras esferas de la relación bilateral, en este caso como la seguridad y la migración. No es nada más eso. Los aranceles, lo que ellos llaman las tariffs, y la manera de concebir esos aranceles como parte de un gobierno está en el corazón del proyecto de Donald Trump, y no nada más de Donald Trump, sino de todo el grupo que lo rodea. Por eso yo me resisto a leer esto como una coyuntura o nada más como una herramienta de extorsión. Hay que entender que esto va en serio porque está en el corazón de la concepción que tiene Trump de cómo debe ser la relación económica de Estados Unidos con el mundo y francamente del mundo entero unos con otros. Esta reacción a lo que ellos llaman la apertura comercial, el globalismo, está en el corazón de lo que son ellos. Oye, y a ver, le importa mucho, estamos hablando con el periodista León Krause sobre eso, sobre la figura de Donald Trump el día de ayer en este discurso tan importante frente al Congreso, frente a la nación, pero también en la coyuntura de me voy contra Europa, me voy contra Ucrania, doblo a Zelensky, también ahora hablo con Trudeau, mañana hablo con Claudio, en todo este discurso. Pero un poco también tener en la cabeza, León, hacia dónde podría caminar la opinión pública, porque le importa también lo que digan las encuestas sobre él. ¿Qué dice la gente que está, no sé si se mide casi o se está midiendo a través de encuestas, o si los propios medios de comunicación hoy, por ejemplo, ¿qué te llamó la atención de este panorama, de este mosaico que viste de primeras planas? Creo que ha pegado mal el tema de las tarifas, no le ha ido bien en los últimos 2 o 3 días en materia de comunicación. ¿Qué tanto le importa y cómo podría variar esto? El discurso fue bien recibido, okay, de acuerdo con las encuestas, digamos, de inmediatas, ¿no? Después del discurso, pero la popularidad de Trump está en un punto que para un presidente en este momento de su gobierno es bajísima. Es una popularidad de verdad muy baja, lo mismo que parte de su agenda, que no están siendo bien recibidas. Y ese es el gran riesgo que se juega Trump, y por eso es que pues, la verdad es que muy poca gente comprende, desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista político, esta terquedad con los aranceles, porque contra lo que Trump piensa, parece que realmente él piensa que los consumidores no serán los que terminarán pagando la cuenta, serán los consumidores quienes terminarán pagando la cuenta, ¿sabes? Los platos rotos. Y pues la inflación fue el factor definitivo que llevó a Trump a la Casa Blanca en el 2024. Había todo un asunto en Estados Unidos sobre el precio del huevo, por ejemplo. La gente votó porque el precio del huevo estaba muy alto, y entonces voy a castigar a Biden y a los demócratas, quiero a Trump por el precio del huevo. Bueno, pues si lo que les molesta es el precio del huevo, prepárate para el precio del aguacate, el precio de los autos, el precio la lista es inagotable, francamente, con la política de aranceles. Así que yo creo que si él insiste en esto, le va a pegar y fuerte a la línea de flotación
de su popularidad, y las elecciones en Estados Unidos siempre están a la vuelta de la esquina. Falta un año y medio, parece mucho, en realidad no es tanto. Yo creo que es una muy mala idea de Trump. Ya ayer, por cierto, lo adelantó diciéndole a los agricultores y demás, vamos a pasar por un periodo de ajuste. Lo que está diciendo Trump es, la van ustedes a pasar mal, no me dejen de querer. Pero yo creo que lo van a dejar de querer. León, y brevemente para terminar, ¿cuáles son los ecos de Claudia Sheinbaum allá en Estados Unidos? ¿Qué percepción hay? ¿Qué se dice de ella, digamos, desde Washington, desde la esfera política? Es una buena pregunta. Yo creo que hay una buena opinión de la presidenta de México. Creo que la respuesta que ha dado hasta ahora Sheinbaum, la templanza, la frialdad, la manera como pues de una u otra manera logró evitar o compró esa pausa para México, ha sido bien vista. La renovada voluntad de colaboración en materia de seguridad. Dame un segundo porque me interesa mucho este recuento que estás haciendo en los diferentes momentos. Vamos con 24 minutos, le agradezco que permanezca en la línea el periodista León Krause. Estábamos hablando de eso, de un poco la opinión pública de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Estados Unidos, desde Washington, tanto en los medios como digamos en esta clase política. Hablábamos un poco, sí, de las maneras tan diferentes que han reaccionado desde Canadá, el propio Justin Trudeau, y por supuesto la reacción desde México de Claudia Sheinbaum. Me parece que es interesante irlo desglosando, León. Sí, te decía yo, Javier, ante el corte, que ha sido bien recibida la respuesta de Claudia Sheinbaum, la manera como la presidenta de México ha manejado la relación con Donald Trump, incluso este renovado ánimo de colaboración en contraste con lo que vivimos en el sexenio pasado, ¿no? Esta historia de desconfianza mutua. Pero bueno, ahora la presidenta enfrenta su mayor reto, porque la realidad es que Trump es lo que es y no entiende de razones. Permítame ponerme un poco lírico, no entiende de razones, esa es la verdad. Trump tiene una personalidad muy singular y creo que vendrán pruebas mucho más severas, mucho más grandes, y la lidia no va a ser tan sencilla, y lo estamos viendo, no nada más con México, sino con el resto del mundo. Esta idea de ya la libramos es una idea equivocada. La relación con México es complicadísima. México estuvo en el corazón del discurso de campaña de Trump. Ayer le dedicó más tiempo a los migrantes y al supuesto crimen migrante, cosa que es realmente inexistente, que a cualquier otro tema, Javier. Sí. Y ese tema es el tema relacionado con México. Inmediatamente después, fentanilo, drogas, también relacionado con México. Así que vienen años de mucha imaginación desde Palacio Nacional y mucha paciencia. Ojalá que se tengan ambas. Bueno, pues ahí está el análisis desde Estados Unidos de León Krause. No nos lo perdemos también con estos diálogos que tienes y que se pueden ver a través de Letras Libres. Seguimos tu trabajo sin duda, León, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, un abrazo fuerte y gracias por mencionar mi podcast. Un abrazo. Ahí está, ahorita lo compartimos también a través de